Bendiciones, hermanos. Estamos nuevamente en este nuevo capítulo donde vamos a seguir el tema que nos concierne en este momento, y es el explicar, el dar a conocer, entender y que crea las personas sobre el único y verdadero Dios. Ya en el capítulo anterior he mencionado su nombre, el nombre de Jesús, pero quiero hacer un breve resumen de lo que ya hemos estado hablando, porque hoy es lunes cuando estoy grabando ahorita este video. No, perdón, es martes. Es martes 27 de junio. Ya son ya son las 11 de la noche. Y en esta fecha particular, el Señor me ha dado a entender muchas cosas en base a este mismo tema. Cosas que me faltaban entender, cosas que confirman lo que estamos hablando. ¿Y por qué cito esta fecha? Porque hace algunos días, tuve la oportunidad de escuchar sobre este tema. Escuché al menos 2 puntos de vista y cada vez me sorprendo más el trabajo del enemigo con confundir. Y es triste porque las organizaciones no tienen definido, no saben cómo explicar este tema. Y es preocupante, ¿por qué? Porque es la base de todo. ¿Cómo pretenden alabar? ¿Cómo pretenden orar? ¿Cómo pretenden hacer lo que hacen dentro de sus organizaciones si ni siquiera saben a quién lo están haciendo? ¿Verdad? Porque es interesante. Establecimos en un principio cuál es la base bíblica de lo que nosotros conocemos como Biblia en el pueblo judío, la Torá. La base principal es el monoteísmo. Ellos creen, y yo creo, en un solo Dios, en el único Dios, el único creador, el único ser supremo. Y me sorprende tanto de lo que yo escuché que ni siquiera se sepa definir esos conceptos. En el principio de inicio de este canal, se expuso cuáles son los, vamos a llamar, 4 o 3 principales formas de mencionar estos conceptos, que es el monoteísmo, que es el que estamos hablando, que es lo que enseña la Biblia, en un solo Dios, la creencia en un solo Dios, en el único creador que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego está la Trinidad, la creencia en 3 seres distintos y separados, o en 3 personas, como lo llaman, y que cada uno es Dios, pero a la misma vez cada uno, o la unión de esos 3 es 3 en uno, pero a la misma vez son 3 dioses. Y luego están los otros, que es aquí donde hay que decirlo por su nombre, es yo lo llamo la binidad, o binitario, como venía ese concepto, donde se creen 2 seres diferentes y por lo tanto son 2 dioses.
Pero esos conceptos los dijimos al principio. Y es sorprendente que ni siquiera sepan definir eso. No saben, piensan que uno que profesa, que enseña que hay un solo Dios, es trinitario. Porque está diciendo que, por el concepto que tienen de Trinidad, piensan que uno ya es trinitario porque cree que es un solo Dios. No. Yo creo lo que dice la Escritura. La enseñanza desde el Génesis hasta Apocalipsis, que hay un solo Dios. Pero después, si el Señor me guía a hacer eso, voy a exponer todas las contradicciones, todas las... el atreverse a cuestionar la Escritura, a negar muchas cosas de la Escritura, a negar al propio Dios, al negar el poder de Dios, con tal de que todo se acomode a lo que profesan. Pero eso es solo si el Señor me guía a hacerlo, porque es increíble. Y el problema es de que hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente, yo estuve presente, que tiene dudas. Gente ya conocedora, grande, ya de edad avanzada, de mucho tiempo en las Escrituras, y hay dudas. Y hay mucha confusión porque hemos recibido un testimonio donde la persona estaba agradecida porque ella tenía esa duda. Oye, ¿cómo le hago? Pues estoy orando al Padre, pero en el nombre de Jesús, en el nombre del otro, y es una confusión total. Porque nada más se le debe de pedir al único Dios. Entonces, es tan importante, por eso estamos haciendo todo esto, porque ese tema altera mucho. Ya doy testimonio de que es así. La gente se altera. Quiero pensar que los demonios son los que se alteran porque tenían a la gente engañada con su paganismo de tener 2 dioses, 3 dioses o cuantos quieran tener. Entonces cuando uno viene y les dice, hey, es un solo Dios, se alteran, citan palabra y a la misma vez citan cosas absurdas o las sacan de contexto con tal de ya no ni defender el punto de la doctrina, sino para contrarrestar a uno. Y por eso hemos estado haciendo esto desde el principio. Establecimos los conceptos de lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña un monoteísmo. Oye, ¿no viene esa palabra en la Biblia? No, pero es la creencia en un solo Dios. Y eso está repleto. Ve y pregúntale a los judíos qué piensan. Ellos creen en un solo Dios. Y esta es nuestra base. Y todavía se atreven a decir que la organización es judeocristiana. Si van y le preguntan a un judío, oye, tenemos 2 dioses, se van a burlar de ti. Ya después de que establecemos eso, empezamos a explicar la naturaleza de ese único y bendito Dios. Hablamos de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, cosas que se predican, que se enseñan, pero a la hora de demostrar los hechos se niegan y no se pueden creer. Sí se enseñan y se escucha muy bonito todo eso, pero a la hora de demostrar no lo creen. Y entonces, para mí, esto me sirve para mí. A mí me han dado a revelar, me han dado a conocer o a entender
que ese tema solamente pone en evidencia a las personas, y muchos temas, que a la gente religiosa no cree las escrituras. No creen las escrituras. Por eso les digo religiosos, porque simplemente están haciendo una liturgia de asistir a una hora, a un día, repetir palabras, repetir versos, sin siquiera tener entendimiento de lo que están leyendo. Yo les dije al principio, donde yo estaba, les hice un cálculo como de 3000 veces, es lo que, un decir que yo repetía eso hasta ahorita, hasta cuando estuve ahí. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ya otros decían, no, el Shema, para que escuche mejor. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y no lo entienden. Y todavía no lo creen. Entonces es increíble que todo esto es nada más, a mí me ha dado la lección de que solamente esto es una pantalla, un show. Se escucha feo, pero es la verdad. Es un show donde se agradan unos a otros, se comparan unos a otros, como lo que dice Pablo. Se empiezan a alabar unos a otros y están ahí en su mundo. Oye, pero allá afuera hay gente que busca a Dios. Hay gente que lee la escritura. Pero si tú te trincheras en tu verdad y de ahí no quieres salir, o no prestas o tener la humildad de, a ver, quiero escuchar los argumentos, ya sea de este tema o de otro, ¿y para qué? Oye, yo estoy enseñando esto, algo que el Señor me reveló, algo que tuvo la misericordia de entregármelo, pero yo tengo que ver todas las perspectivas de lo que se está enseñando. ¿Por qué? Porque el Señor me haya revelado esto, ahí está, y ya no voy a hacer nada. Tengo que estudiarlo, tengo que verlo, tengo que confirmarlo, si una persona me pregunta, oye, ¿y esto por qué? Yo tengo que contestarle con la escritura. No puedo encerrarme en mi mundo y decir, ya tengo la verdad y no voy a hacer nada porque ya tengo la verdad. Eso es para mí, para mi punto de vista, un acto de cobardía, porque no quieren enfrentar la realidad, no quieren enfrentar los argumentos y ridiculizan. Pero lo triste es que se están llevando en contra las escrituras, y eso me recuerda a las palabras del Señor cuando les dice a los saduceos acerca de la resurrección. El Señor les dijo, erráis, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ignoran las escrituras a pesar de que profesan conocerlas, y sobre todo ignoran el poder de Dios. Lo limitan, lo hacen pequeño. Yo no sé qué Dios tengan. Decíamos en el capítulo anterior sobre el nombre. Si no lo pronuncias tal o de cierta manera o en cierto lenguaje, Dios no te va a escuchar. Pues yo no sé qué Dios tengan. Porque mi Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo sabe y está en todas partes. Yo no sé, y Pablo dijo, yo no sé cuál está predicando a otro Jesús, a otro Dios, a otro creador, yo no sé. Pero mi Dios
es sobre todo. Y créanme, hermanos, es un tema que ha puesto a temblar a las personas porque no están preparadas. Yo mismo doy testimonio de eso. Pero ya para, como una breve introducción, era recapitular esto. Vimos lo que enseña la Biblia sobre un solo Dios. Vimos la naturaleza de Dios, cómo es, cómo lo podemos entender en nuestras mentes, tratar de entenderlo. Y por último, hasta ahorita, el nombre de nuestro Dios. Y ese nombre es Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a empezar este tema y ya declaramos que Jesús es Dios, el único Dios, no que también es Dios. Él es Dios. Y quiero empezar con el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, que dice así: porque en Él, hablando de Cristo, después vamos a ver todo esto, ahorita nada más para introducir esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, corporalmente, físicamente, en su cuerpo, habita toda la plenitud, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad. En otras versiones dice la divinidad. El primer capítulo que mencionamos, que tratamos en este canal, es establecer que hay un solo Dios y que las Escrituras están de tapa a tapa declarando esa verdad. Y así como declaran esa verdad, así también declaran que Jesús es Dios. Hay gente, ya lo escuché, que se burla, y los que no tienen idea de las Escrituras dicen que no hay ni un solo versículo que diga eso. Otros de los mismos dicen que las Escrituras confirman que Jesús para ellos también es Dios. Unos sí conocen y otros no conocen, y son de los mismos. Vamos a mostrarles a aquellos que no saben, porque no han leído, porque ignoran las Escrituras. ¿Por qué ignoran las Escrituras? Porque nunca se toman el tiempo para leerlas. Pero vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Uno de los textos más, digamos, fuertes, poderosos, para demostrar que Jesús es Dios, es un texto que ya lo he escuchado muchas veces y he escuchado la misma argumentación. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y a continuación muestra una serie de títulos de él. Pero quiero que entiendan que aquí los títulos son separados. Por ejemplo, admirable. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos contaron? 7. No es Padre eterno, es Padre y es eterno también. Es Dios y es fuerte también. ¿Y cuál es el argumento que se usa? Oh, entonces Jesús es el Padre. Sí, ahí lo está diciendo. Pero ¿cuál es el argumento que siempre he escuchado yo para decir que no? Que es una forma
metafórica, porque él también es como un padre. Entonces empieza el problema, porque ya habíamos leído, y no voy a citar todas esas palabras porque ya están en el primer video que se hizo, donde se citan palabras como que tenemos solamente un padre. No tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado, lo decía, si no mal recuerdo, en Malaquías. Solamente tenemos un padre. Estamos hablando de Dios. Porque vamos a proseguir. Pero al estarte refutando esta palabra, no te refutan el título anterior, que es Dios. Se les olvida. Su nombre es admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Recordamos cuando el padre de Sansón, ¿qué le dijo al ángel? Quiero saber tu nombre. Y el ángel, ¿qué les respondió? Sabiendo que era una teofanía de Dios, una manifestación de Dios, posiblemente. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Entienden? Bendito seas, Señor. Vamos a continuar aquí mismo en Isaías. Capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Recordemos la importancia del significado de los nombres en la Biblia. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y quién es Emmanuel? Es Jesús. Y Él es Dios con nosotros, porque Él es Dios y es el único Dios. Y vamos a ver eso en Mateo, capítulo 1. Esa era la profecía. Y aquí vemos el cumplimiento en el capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer desde el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. El que es, salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Porque Él iba a salvar, que es lo que implica su nombre. ¿Y por qué se iba a llamar Emmanuel? Porque Él iba a nacer y iba a ser Dios con nosotros en la tierra. Iba a habitar entre el hombre. Dios con nosotros. Vamos a leer Isaías 11. Regresamos a Isaías. Hermanos, Isaías es un libro... Por esa razón le puse Isaías, su segundo nombre, a mi hijo, porque ya tenía este conocimiento. E Isaías habla bastante de esto. Isaías 11:1 dice la palabra, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, el rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y luego nos brincamos al versículo 10, lo pueden seguir leyendo. Y dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esta es una forma interesante que lo he visto, lo citan, pero lo pasan muy rápido, por alto. Y es que la palabra es, hay que escudriñar las escrituras. Por eso el nombre de este canal así es. Es leerlas cuidadosamente, investigar. Eso es lo que significa escudriñar, es investigar, es leer, es todo. No nada más leer por leer. Mucha gente lee de corrido y se pasa muchos detalles. En un solo versículo puede haber bastante tesoro, bastantes perlas. Pero es escudriñar la escritura. ¿Y cuál es el tesoro de aquí? Leamos otra vez. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Imaginémonos un pequeño árbol. Y dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco. Una extensión. ¿Y de dónde viene el Mesías? Pues del linaje de David. Entonces, de David iba a salir el Mesías. Pero aquí está hablando del Padre. Y dice que un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, vamos a ver también, antes de proseguir, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Siempre se ha citado esto, o se ha dado a conocer mucho. Incluso hace poquito estaba escuchando y me pareció curioso que yo, cuando estaba en la organización y estaba en la juventud, cantábamos un canto que creo que se titulaba así: Yo soy la raíz de David. Y cuando lo escucho, ya con este conocimiento, me doy cuenta que tal vez hasta ahora, como yo estaba en ese momento, se siga cantando sin entendimiento. Se canta por cantar, porque yo estaba haciendo eso, cantar por cantar. Pero ahora, cuando uno canta, si lo cantara nuevamente, ya lo estoy cantando con entendimiento, porque sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy profesando con ese canto. Y ese canto habla todos los títulos del Señor Jesús en el Apocalipsis. Voy a ver si algún día lo pongo por ahí para que se escuche. Pero aquí lo importante de lo que estamos hablando es de que Él es la raíz de David. Y recuerden el árbol que les estaba mencionando. El tronco de Isaí saldrá, dice, una vara. Sí, porque esa vara era David y de ahí sale el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero dice que también es la raíz de David. Y luego dice en Isaías que un vástago retoñará de sus raíces. O sea que el mismo Señor iba a salir de la descendencia de David, por el linaje de David, pero a la misma vez Él es la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el creador de David, el creador de Isaí. Y ese es el misterio, que Él es el creador, pero a la misma vez Él iba a salir por ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a Isaías 35.
versículo 4, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Fíjense lo que dice. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vino a salvar? ¿A quién se le atribuyó ese nombre? Entonces, dice el versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a brincarnos al versículo 8. Dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, está hablando de Dios, él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraverá. Dios mismo vendrá y os salvará. Estamos hablando del único Dios. Y Él mismo estará con ellos. Hermanos, ¿quién vino a salvar? ¿Por qué se llamó su nombre Jesús? Porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Dios mismo iba a venir. ¿Y qué significaba su otro nombre? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice Isaías? Él mismo estará con ellos. Y vamos a ver esta profecía cumpliéndose en el mismo Señor Jesús. Lucas 7:22. Fíjense qué interesante. Cuando uno, al menos personalmente, cuando yo estoy leyendo, recreo la escena que estoy leyendo. Y dice, vamos a leerlo, Lucas 7, versículo 18. Y los invito a que también ustedes vean esa escena en sus mentes. Dice: los discípulos de Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir? ¿Estamos entendiendo quién iba a venir? ¿O esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ellos le hicieron una pregunta: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Versículo 21, ¿qué aconteció en ese momento, en esa misma hora, en ese mismo instante? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Les contestó la pregunta a los discípulos de Juan? Hermanos, yo no sé, sigo creyendo que las personas ignoran las Escrituras, los que se dicen que las conocen. Porque sí citan muchos versículos para tratar de contrarrestar esta verdad. Pero les falta bastante que puedan contrarrestar. ¿Cómo van a contrarrestar esta profecía que se cumplió en el mismo Señor Jesucristo? Cuando en Isaías dice que Él mismo, el Dios bendito, iba a venir. ¿Y entonces qué iba a pasar?
¿Ven la similitud de los textos? Dios mismo vendrá. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y todo esto. ¿Qué le preguntan los discípulos de Juan a Jesús? ¿Jesús qué hace o qué pasó en esa misma hora? Sanó a muchos. Dio vista a los ciegos, esto, etcétera, etcétera. Le dijo, vayan y díganle lo que han visto, han oído. Ahí está su respuesta. Otra evidencia. Isaías 40. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, el único. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allene. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Después vamos a entender qué es la gloria del Señor. Se manifestó, ¿y qué dice? Toda carne, está hablando literalmente, toda carne juntamente la verá. Pero el versículo que nos compete de toda esta lectura es el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor. Prepáralo. Endereza calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Y vamos a ver en dónde se cumple esa profecía. Mateo 3, versículo 3. Vamos a leer desde el 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y acuérdense que en Isaías dice preparad, como lo acabamos de leer, Isaías 40. Esta palabra que enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Preparar el camino ¿para quién? Para el Señor. ¿Y quién es ese Señor? El Señor Jesús. Vamos a leer un último capítulo en el libro de Miqueas. Nada más para mostrar también aquí se me perdió. Está pequeño. Aquí está. Perdón, hermanos, no, se me está aquí complicando con estas hojas. Se
están un poco pegadas en esta parte. Ok, aquí está. No, estoy perdiendo mucho tiempo con este. Aquí está. Es que estas hojas de esta parte no... Aquí está. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es el único Señor de Israel? ¿El Dios de Israel quién es? El Señor Jesús. En estas partes vemos, estos solamente 6 ejemplos, vemos las profecías cumplidas de que Dios mismo era el que vendría, que Dios mismo iba a estar con nosotros, que Él nos iba a salvar, que su nombre es admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, podemos decir que el Mesías, el Salvador, era Dios mismo. No podemos decir, lo decimos, porque eso es lo que acabamos de leer. Y, hermano, pero eso no nos dice claramente no dice que claramente Jesús es Dios. Bueno, si no lo quieres creer, pues ese ya no es problema ni mío ni de Dios, porque esta es una verdad que solamente Dios revela. Eso creo que lo establecimos desde un principio. Yo y el siervo que haga lo mismo que yo, pueda enseñar esta verdad. Pero si Dios no te lo revela, no te lo hace entender, porque la gente cuando escucha esa palabra revelar, algo nuevo, no, es lo que ya está aquí escrito. El decir que te revela es que entiendas, creas y conozcas lo que supuestamente has leído por mucho tiempo. Eso es la diferencia. Yo cuando estaba pequeño, joven o con entendimiento, con conciencia, pues había que orar al Padre, pero en el nombre de Jesús. Y yo, pues en mi mente estaba eso, ¿verdad? ¿Cómo oro? Y después llegué a un punto en el que cuando me convenía, oraba al Padre, o más que nada, iba al Padre, pero en otras ocasiones iba al Hijo, pensando que eran 2 seres diferentes. Pero yo estaba con esa confusión siempre. ¿Cómo puede ser posible? Algo en mí no estaba bien, algo en mí me decía, esto no es así, no es así. Pero quiero pensar que por lo menos hay más de uno que está en las mismas condiciones. Pero el problema o la diferencia es que existe la conformidad, el estar a gusto donde están. Y aunque haya dudas, haya preguntas, haya cuestionamientos, para no causar problemas, no causar división, mejor me quedo callado y me quedo con mi duda. Pero si haces eso, entonces estás siguiendo, estás repitiendo, estás llegando a una corriente que nada más están haciendo las cosas porque las hacen. Y nunca cuestionas por qué crees lo que crees. Y ese es un arma del enemigo bastante fuerte que, créanme,
es increíble las cosas que la gente que conoce puede llegar a decir con tal de contrarrestar esta verdad que la estamos exponiendo. Y ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Claramente, el que iba a venir y el que vino fue Dios mismo a salvarnos. Y en el nuevo pacto hay, digamos, por lo menos 6 versículos donde dice textualmente que Jesús es Dios. Para aquel que dijo que no hay ningún texto, bueno, pues vamos a mostrártelos, porque claramente al decir eso estás exponiendo que no has leído la Escritura y así enseñas. Juan 20:28. Cuando el Señor resucita, se aparece a sus discípulos y no estaba Tomás. Dice que después pasaron 8 días y estaban otra vez juntos, y esta vez sí estaba Tomás. Se les aparece el Señor y Tomás no creía que se les había aparecido, y él dijo: hasta que no meta mi dedo vamos a leerlo. Vamos a leer el contexto. Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Se acuerdan cuando les decía que hay cosas que se leen rápido y no se prestan atención a los pequeños detalles? Hermanos, estamos hablando de Dios. Cuando dice que las puertas estaban cerradas y se puso en medio de ellos, ¿qué quiere decir? Que apareció ahí. Hay gente que ni siquiera cree eso y se dicen cristianos. Dice el 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo mismo que les digo a los supuestos cristianos, hijos de Dios, que no sean incrédulos, sino creyentes en la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí claramente, hermanos, vemos, permítame un segundo. Es que hay un juguete en la sala que por el movimiento de repente del apartamento se prende solo y se escucha. Lo estoy escuchando. Perdón. Leímos Juan 20 del 24 al 29, donde claramente uno de sus discípulos, viendo al Señor ya resucitado, ya con las marcas, y cuando él las mete su mano
y hace lo que el Señor le pidió, vean, imagínense la reacción de Tomás. O sea, Señor mío y Dios mío, o sea, eres tú, verdaderamente eres tú. Entonces, vamos a continuar. En el libro de Hechos, ahí también claramente lo dice. Y bueno, no tan claramente, pero para eso hay que escudriñar las Escrituras. Porque si no, nunca lo vas a ver. Hechos 20:28. Vamos a leerlo como viene aquí en la Reina Valera. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando veo la versión King James en inglés, no dice Señor, dice God, que es Dios. Pero para quitarme de dudas, voy al original, al griego, y me llevó la sorpresa que esa palabra, Señor, que la tengo yo aquí en la Reina Valera, es Theos, que significa Dios. Entonces, diría de esta forma: para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, cuando yo veo esto, digo, me revela algo nuevo, para mí nuevo, porque no lo había visto. Y está claro, la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién, de quién fue derramada esa sangre? De Dios. Yo sé que tal vez haya muchas preguntas hasta ahorita, pero créanme que vamos a ir poco a poco. No voy apresurado. Ya quería llegar a este punto de esta enseñanza, para ya ir exponiendo, ya ir declarando esta verdad. Pero al mismo tiempo van surgiendo preguntas, van surgiendo dudas. Y créanme, hay dudas que yo todavía tengo, no porque dude de lo que creo, sino más bien cómo explicarlas. Porque yo las creo la palabra y la palabra no se contradice. Pero hay ocasiones en las que pareciera que dice algo diferente. Pero es como les decía en varias ocasiones, hay que pedirle a Dios. Y yo no voy a enseñar algo que yo no sé. Es como lo que les dije al principio, y creo que era lo de cuando dice en Génesis que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y luego dice, Números me parece, 23, 30 y tantos o 29 creo, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo podemos unir esas dos piezas? Pues hay que descifrarlas. No he checado a fondo qué significa esa palabra arrepentir, no he checado tampoco la otra, porque no es el momento todavía, no ha habido llegar a ese punto. Pero por ejemplo, yo les dije en ese video, esto no lo sé, vamos a dejarlo después, ya que el Señor me da entendimiento de eso, y después lo exponemos. Pero aquí yo no pretendo enseñar algo que no sé. Estoy hablando lo que sé, lo que he entendido, lo que el Señor me ha revelado. Vamos a seguir a otro punto. En Tito 2:13, y eso se lo estoy diciendo, se los pude haber dicho al final o después, pero ya se los estoy diciendo, y el que le choque o el que nunca lo había visto, pues ese es el problema de no escudriñar las Escrituras, porque luego viene alguien y te cita esas palabras y ahí se quedan bloqueados y no saben ni qué contestar.
o te contestan cualquier cosa. Tito 2:13. Dice Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios? Jesucristo. ¿Y nuestro gran Salvador? Jesucristo, el mismo. Ahí, fácil de entender, tal cual y sencillo y sin mucha complicación. Segunda de Pedro 1:1. Y hermanos, quiero comentarles porque ahorita veo que ya casi se va a cumplir 1 hora. Este capítulo en particular, no sé cuántas partes me lleve. Entonces, para la comodidad de usted, tuya, voy a tratar de hacerlos a 1 hora para dividirlo en varias partes, porque quiero explicar las cosas lo más detallado y con calma posible. Y aparte de que a mí me sirve para no hacer el video tan pesado. Entonces vamos a terminar ahorita con este versículo y probablemente vamos a terminar la primera parte y vamos a continuar con la segunda. Dice Primera de Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro 1:1. Ok. Vamos a terminar esta sección y vamos a terminar el video después de esto. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios. Este también era un texto directo, donde claramente declara que Jesús es Dios y nuestro único Salvador. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, o sea, nosotros, nuestro cuerpo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos de tener ese templo en santidad, tanto física como espiritualmente. Y quiero que hayan prestado atención a lo primero. Somos templo de Dios. ¿Y qué es lo que mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Es lo que debe de morar en nosotros. Pero ¿qué dice Efesios 3:17? Por ejemplo. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente, etc. Entonces, ¿cómo está la cosa? Dice que el Espíritu de Dios mora en nuestros templos. Y aquí te dice que Cristo mora en vuestros corazones, en nuestros corazones. Entonces, después voy a citar varios textos donde hace esa equivalencia. En alguna parte dice el Padre hace cierta cosa, pero en otro versículo te dice que el Hijo hace la cosa. O al revés, el Hijo hace la cosa, pero el Padre es el que lo hace. Entonces, hay que ir uniendo esas partes del rompecabezas. Y ya habíamos leído al principio de este capítulo, este video, lo que dice Colosenses. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Jesús habita toda, no una parte, no una porción, no una mitad, no. Toda la plenitud de la deidad.
Y luego en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Tengan paciencia, hermanos. Todas estas partes que... Aquí hay dos tareas. El tratar que este siervo explique las cosas como lo que acabamos de leer. Y también está su parte. Que usted escudriñe también, pero que también usted le pida a Dios que le dé entendimiento. Para que ya sea más fácil ir explicando las cosas y usted vaya al mismo tiempo entendiendo. Como por ejemplo, esto que acabamos de leer. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, o sea, en el Hijo. Y las personas carnales, ahí está el Padre. ¿Y en quién iba a habitar toda plenitud? En el Hijo. Ahí están, dos personas, dos seres, dos entidades. Llámalo como lo quieras llamar. Vamos a ver después, con el tiempo, y quiero que quede bien claro, por más que lo explique, si Dios no lo revela, yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando entendamos el lenguaje de Dios, la forma en la que Él habla, la forma en la que expresa, porque no hemos llegado a este punto, pero todo esto es un misterio que lo declara la Biblia, pero que ya ha sido revelado, pero solamente a los que creen. ¿Y cómo crees si no buscas esto? Ese es el problema de las organizaciones religiosas, que ya se establece una verdad por de facto, y los feligreses que llegan ahí, porque yo era uno de ellos, yo nací dentro de una organización religiosa, pues uno nunca se atrevería a decir, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Es correcto lo que están enseñando? Sí, porque si tú te vas a la otra esquina, a la denominación tal, ellos también piensan que tienen su verdad. Y luego te vas a la otra cuadra y está otra denominación totalmente diferente, y ellos también piensan que es la verdad. Y si alguien nació ahí, pues con mayor razón. El problema que yo veo, tal vez haya muchas organizaciones que tienen buenas intenciones, otras de plano no. Pero yo invitaría a que las organizaciones hagan reflexionar a sus propios feligreses, a sus propios seguidores. Oye, cuestionen lo que estamos enseñando, o sea, no nos crean todo lo que estamos diciendo. ¿Qué era lo que hacían los hermanos berianos? Si ahorita mucha gente alaba en cierto punto a Pablo, ¿no? Pues el Pablo era esto, era lo otro, y enseñaba, y todas las cartas de Pablo y todo eso. Es como el equivalente ahora si decimos, es un ministro, es un pastor, es un diácono, X cosa. Y lo tienen en cierta reputación, ¿verdad? Porque pues conoce mucho y es cierta persona y esto que lo otro. Pero según la escritura, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y ellos estaban escudriñando las escrituras o comprobando si lo que Pablo decía era correcto, conforme a las escrituras. O sea, ellos no se fiaban por, oye, es que es Pablo, es el escogido por Dios, que a mí no me interesa, yo quiero saber si lo que este hombre me está diciendo es verdad. Y es lo que mismo invito a ustedes. Lean lo que estoy citando. Vayan armando sus rompecabezas. Vayan buscando la propia verdad. Porque la verdad es una. A lo mejor había una pieza que tú no tenías, ya se te mostró algunos textos, ya la puedo meter en el rompecabezas. Porque a veces queremos meter una pieza que no es, y estamos ahí, pégale, y no se va a poder. Y nunca caja, y siempre vas a tener un problema con esa pieza. Cuando alguien te cuestione ese punto, vas a patinar, vas a bailar, porque
ese punto nunca fue ahí. Pero bueno, entonces vemos claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo esa verdad de que Jesús es el único Dios, nuestro único Salvador. Vamos a detenernos aquí la parte 1 y vamos a continuar. Bendiciones.